Bueno, pues si pensabas que las burbujas y las crisis financieras es algo de nuestros tiempos, del siglo XX, siglo XXI, pues estás muy equivocado. Las burbujas han existido desde hace cientos de años y en la Escuela de Inversión de MD Investment Capital queremos enseñarte, queremos que tengas una buena formación en finanzas, en inversiones, y por eso te contamos ejemplos históricos de los que podemos aprender mucho, como es el caso de esta burbuja, la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur. Bueno, como te decía, soy Miguel Figuera, presidente y director de inversiones en MD Investment Capital, y uno de nuestros objetivos es formar a gente que quiera dedicarse al mundo de las inversiones, que quiera aprender, y para eso hacemos estos contenidos gratuitos en nuestro canal de YouTube, para que, pues bueno, por lo menos a nivel de formación puedas tener una formación de calidad, totalmente gratuita. Y luego, pues bueno, si te decides invertir con nosotros, pues bueno, siempre podrás contar con nuestro apoyo, con el de nuestros asesores financieros. Pero por lo menos, ya digo, que tengas una buena formación. Y en este vídeo, pues quiero tratar una de las burbujas más famosas en el mundo de la bolsa, que es la de la Compañía de los Mares del Sur. Bueno, antes tenemos que entender que en el siglo XVII empezó a haber una crisis de los imperios mediterráneos. Hablo de Italia y España. Y sin embargo, otros países estaban en esplendor, como puede ser Francia, Inglaterra, Países Bajos. El siglo XVII se caracteriza por el comercio colonial, el Nuevo Mundo, lo que pensaban que eran las Indias y que realmente era el actual Estados Unidos, Norteamérica y Sudamérica. Pues bueno, ese comercio con las colonias, cada país, digamos, tenía sus propias colonias, pues ese comercio entre Europa y lo que era América, tanto del sur como del norte, pues se realizaba a través de compañías. Se creaban compañías privadas, como las sociedades anónimas que conocemos hoy en día, pero estas compañías privadas contaban con la protección de los gobiernos, que en aquella época, pues la mayoría de los gobiernos eran, pues bueno, eran monarquías. Gran Bretaña era una monarquía parlamentaria, como es hoy en día, pero eran monarquías, ¿vale? En el caso de Francia, pues estaba el absolutismo, ¿no? Donde el monarca concentraba todos los poderes. Y es esa época, la del siglo XVII, la que empieza a originarse todo lo que tiene que ver con el capitalismo, gracias a Adam Smith, por ejemplo, y el mercantilismo. El mercantilismo, básicamente, en cuanto a comerciar para conseguir oro, plata, el uso de sociedades mercantiles, como sociedades anónimas o sociedades limitadas, y el capitalismo, en cuanto a que la producción tenía que estar en manos privadas y que era el mercado el que debía de fijar los precios en base a la oferta y la demanda, ¿vale? Estos conceptos que hoy en día parecen muy normales, ya te digo que tienen como origen el siglo XVII. Pero luego ocurre una cosa, que claro, en esta época los imperios pues tenían deudas, ¿no? Había muchas guerras. Los españoles nos peleábamos con los holandeses, nos peleábamos con los británicos, con los franceses. Todos los imperios se peleaban entre ellos. ¿Y cuál era el problema? Que las guerras había que costearlas, había que financiarlas, y para ello pues había que emitir deuda. A veces había deuda que era prestada por bancos, ¿vale? Y a veces estaba, digamos, más repartida. El caso es que el problema de tener deudas es que para pagarlas había que subir impuestos. Y esto podía generar grandes problemas. De hecho, el origen de la independencia de Estados Unidos, del actual Estados Unidos, que eran 13 colonias británicas, la independencia de Norteamérica, lo que eran las colonias británicas de Gran Bretaña, se produjo porque Gran Bretaña quería subirles y cobrarles unos impuestos, y estas colonias dijeron que no, se negaron a esta subida fiscal, con lo cual imagínate la importancia que tenía los temas de impuestos. Por lo tanto, ya digo, financiar la deuda con impuestos pues podía generar tantos problemas como, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, lo que fue la independencia de Estados Unidos, la independencia de las colonias por un tema de impuestos, ahí en el siglo XVIII. Vale, pues en el siglo XVIII, otra cosa de las que también ya ocurrían, ¿vale?, después del origen del capitalismo, mercantilismo y tal, es que en el siglo XVIII se produjeron dos burbujas bursátiles muy famosas. Hoy vamos a tratar una, que es la de la Compañía de los Mares del Sur. Y estos cracks, estas burbujas bursátiles
se originaron en compañías que, como te contaba antes, se basaban en la privatización del comercio con las colonias, es decir, un imperio, por ejemplo Gran Bretaña o Francia, pues a causa de guerras, de pactos después de la guerra, etcétera, pues tenían un monopolio, una exclusividad para comerciar con ciertas zonas del Nuevo Mundo y por lo tanto, pues bueno, esa capacidad, ese monopolio que tenían, pues decidieron que lo iban a privatizar. ¿Cómo? A través de compañías, a través de sociedades anónimas que tenían como objeto exclusivo, pues, por ejemplo, comerciar con la parte de Luisiana, ¿no? Por ejemplo, en Francia, la compañía del Mississippi comerciaba en exclusiva con Luisiana, que tiene el nombre de Luisiana porque se le puso en homenaje al rey Luis, ¿vale? Y en el caso de la South Sea Company, ¿vale?, que fue fundada en 1711, esta, la compañía de los mares del sur, pues el objetivo no fue en su día el dar entrada a inversores que pudieran ganar dinero con el comercio con las colonias. No, realmente tenía otro fondo un poco más oscuro. Como te decía, los gobiernos, los imperios, los países estaban muy endeudados y tenían que pagar esa deuda. Gran Bretaña decidió que, bueno, pues que claro, era difícil pagar esa deuda y pensaron una cosa, dijeron, vale, vamos a privatizar nuestro comercio con las colonias en una compañía que es la de los mares del sur y para poder ser accionista de esta compañía vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a aceptar el canje, es decir, el cambio, el pago de deuda pública, de deuda que tuvieran los acreedores para poder tener una acción. Es decir, que tú dabas deuda de la que tenías contra Gran Bretaña y a cambio te daban acciones en un negocio que tenía muchas expectativas de crecimiento, que hoy parece una barbaridad, pero era el comercio de esclavos, es decir, el coger, el llevar esclavos de color de África hasta el Nuevo Mundo, ¿vale? Eso era un negocio muy lucrativo porque imagínate, estos esclavos trabajaban gratis a costa de comer y poco más, trabajaban gratis en plantaciones, por lo tanto, para los que tenían buenos esclavos podían producir mucho más. Era una época en la que la tecnología era escasa, básicamente era la fuerza humana o la fuerza animal, y en este caso, pues ya digo, usaban los esclavos como motor, como fuerza, porque todavía, digamos, pues bueno, no había llegado la revolución industrial, no teníamos los motores ni tractores y era todo mano de obra, y en este caso esclava. Entonces ya digo, este era el negocio que habían privatizado a través de esta compañía. Por lo tanto, tenía unas grandes expectativas de crecimiento como negocio. Pero ya digo, el objetivo que tenía realmente el gobierno británico no era, ya digo, que los inversores ganaran dinero con ese negocio, no. Su objetivo real era el de quitar, es decir, cancelar totalmente la deuda, y para ello crearon unas estrategias para inflar el valor de las acciones de esta compañía. Es decir, fue planificada esta burbuja. Por lo tanto, yo te lanzo la pregunta, ¿no? Si ya en el siglo XVIII se planificaban burbujas, se realizaban estrategias para engañar a accionistas, ¿qué nos estará haciendo ahora? Digamos que ya pues casi 400 años después, ¿no? Te lanza ahí la pregunta, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo consiguieron hacer esto? Fíjate, este es un gráfico real de cómo el valor de una acción de la Sea South Company llegó de 100 libras a 1000 libras, es decir, el equivalente, digamos, a 1000 libras de esa época, podríamos decir que es casi como 1 millón de libras de hoy en día. O sea, imagínate qué crecimiento. Bueno, pues ya digo, lo que hicieron es varios gobiernos, este es el caso de Gran Bretaña con la Compañía de los Mares del Sur, pero Francia hizo lo mismo con la Compañía de Mississippi, hizo la misma estrategia de sacar una compañía basada en un monopolio y inflar el valor de la acción para, pues bueno, pues para que unos ganaran dinero, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacían era, a los primeros inversores les dijeron, mira, tú compras una acción a cambio de dar tu bono, es decir, tu parte de deuda de Gran Bretaña. Es decir, cambias una deuda
por una acción. ¿Por qué alguien cambiaría una deuda que al fin y al cabo es una inversión que da una rentabilidad fija, un cobro fijo de antemano? ¿Por qué cambiaría alguien por una acción que es un rendimiento variable? Es decir, no sabes lo que vas a ganar. Bueno, pues lo podrías hacer por dos cosas. Si tú crees que la persona que debe ese dinero, o el país, o la organización, no lo va a pagar, pues claro, te interesa cambiarlo por otro activo que sea, digamos, más seguro, que digamos que sea más fácil de que cobres el dinero, ¿no? Ese sería un argumento, pero aquí no era este argumento. Aquí el argumento era, bueno, vas a participar en un negocio que es un monopolio, que es una exclusividad de este país y que tiene unas grandes expectativas de crecimiento. Es decir, vas a cobrar una rentabilidad fija, pero de la otra manera vas a participar en un negocio que va a ganar muchísimo más dinero, con lo cual realmente vas a ganar mucho más dinero que manteniendo esa deuda que te da una rentabilidad fija, unos intereses fijos. Por lo tanto, lo que hicieron los primeros inversores fue comprar. Pero claro, eso no era suficiente para que el valor subiera. Necesitaba el gobierno de Gran Bretaña y bueno, los bancos que ayudaron a crear la compañía y a lanzarla al mercado, a la bolsa, necesitaban que entraran muchos accionistas muy rápido y para ello idearon lo siguiente, dijeron, vale, vamos a permitir que la gente solo pague una parte de la acción para poder comprarla y luego más adelante ya pagará el resto. Es decir, dijeron, vamos a dejar que la gente pague solo el 10% para comprar la acción y más adelante, pasados unos meses, ya pagará el resto. Claro, imagínate, si tú entras cuando la acción vale 100 libras, pagas el 10%, son 10 libras, te haces con una acción, pero luego esa acción, que ya digo, has pagado 10, valía 100, luego de repente vale 200, si tú vendes esa acción, estás ganando 190, ¿vale? Tendrás que pagar los 90 que te faltaban, pero habrás ganado 100, es decir, habrás duplicado el capital poniendo solo un 10%, ¿vale? Con lo cual, realmente es como si lo hubieras multiplicado, pues eso, casi por 200, ¿vale? De 10 libras, que es lo que has tenido que invertir, ese 10%, has pasado a cobrar 200, ¿vale? Luego te quedas con la diferencia entre los 100, que era lo que tenías que haber pagado, pero tú simplemente adelantaste 10. Imagínate qué rentabilidad. Entonces, claro, eso que permitió que muchísima gente viera el negocio y dijera, si solo tengo que pagar un 10%, pues claro, si pago 1000 libras, realmente estoy comprando por valor de mucho más, ¿vale? Entonces, claro, si invirtiendo 10 obtengo un rendimiento de 100, imagínate, o sea, lo multiplico pues por 10, imagínate si meto 1000, ¿vale? Entonces, esto es lo que hicieron, esto es lo que pensaron, dijeron, dejemos que la gente pague solo una pequeña señal y así habrá una gran demanda de acciones, es decir, hagamos fácil hagamos fácil el adquirir estas acciones, ¿vale? Entonces, claro, aquí, ya digo, fue cuando el valor se empezó a disparar, es decir, la cotización se empezó a disparar gracias a esta pues, estrategia financiera. ¿Con esto qué se consiguió? Que todos los que tenían bonos, todos los que tenían deuda, decidieron canjear la deuda por esas acciones. Es decir, Gran Bretaña se quitó la deuda, porque claro, la gente no quería los bonos, no quería la deuda, prefería las acciones de la Compañía de los Mares del Sur. Por lo tanto, la deuda desapareció para Gran Bretaña sin tener que pagarla, ¿vale? Parece magia, pero ya digo, es tan fácil como darles algo a la gente que crean que vale muchísimo más. ¿Y luego qué pasó? Pues luego pasó lo que ves en el gráfico. En 1720 una caída y un crack enorme. Lo que también es curioso es que no solo el gobierno se benefició, también inversores que tenían información privilegiada se beneficiaron de esta artimaña, de esta burbuja artificial creada en la Compañía de los Mares del Sur. Políticos con información privilegiada se les permitió comprar acciones y de esta manera pues que se aprovecharan de esta gran subida del valor, ¿vale? Entonces, bueno, pues ellos compraban al precio de mercado y vendían luego posteriormente, sabiendo ya de antemano que como el precio iba a seguir subiendo, pues ellos cuando vendieran ganarían seguro, ¿vale? Entonces, claro, aquí ¿quién perdió el dinero? Pues el dinero lo perdieron lógicamente aquellos inversores que no tenían información privilegiada,
El dinero, lógicamente, también lo perdieron aquellos que apostaron por los bonos, ¿vale? Aquellos que tenían bonos, que tenían deuda y que canjearon, imagínate, 1.000 libras de deuda, pues llegó un momento en que con 1.000 libras de deuda, con bonos, por valor de 1.000 libras, solo podías comprar una acción. Es decir, estos también perdieron dinero, ¿vale? Sobre todo los que entraron al final. Y como te digo, Gran Bretaña se quitó la deuda de un plumazo, ¿vale? Por lo tanto, ya ves cómo en la historia ha habido momentos en los cuales los bancos, inversores institucionales y gobiernos se han unido para, digamos, generar burbujas, es decir, para, bueno, engañar, digamos, manipular el mercado de valores. Por lo tanto, ya digo, esta es una lección muy importante, privatización de monopolio que se convierte en una gran burbuja financiera y hace perder el dinero de muchísima gente, porque luego, como ves en el gráfico, no se volvió a recuperar. Es decir, nunca volvió a estar ni siquiera en 100 libras. La compañía, lógicamente, siguió operando, ¿vale? Pero claro, tenía un monopolio, sería ilógico que la compañía se hubiera, digamos, liquidado. En ese caso, la compañía, ya digo, siguió operando. Pero claro, aquellos que invirtieron 1.000 libras y luego el valor bajó de las 100, imagínate la cantidad de dinero que perdieron. Vuelvo a repetir, no son 1.000 libras de hoy en día, son 1.000 libras del siglo XVIII, es decir, es una cantidad de dinero que hoy en día hablaríamos millonaria, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, este es uno de los casos más típicos. Analizaremos más burbujas históricas, pero para que veas cómo hay que tener muchísimo cuidado con lo que ocurre en el mercado, porque un valor esté subiendo no quiere decir que detrás no haya algún tipo de manipulación o algún tipo de ingeniería financiera que está haciendo que el valor de la acción suba de manera artificial. Siempre hay que mirar los resultados, no solo las expectativas, no solo si el mercado se ha vuelto loco. Esto es lo que se llama análisis fundamental, ver si realmente el valor es igual o incluso es superior al precio. Esto es lo que aconsejamos desde MD Investment Capital. Y bueno, cuando hay a veces burbujas, pues por qué no aprovecharlas, pero sin volvernos locos. Es decir, el último euro que lo gane otro. Si ya has ganado de 100 a 300, sal. Si ya quieres seguir, estás especulando y puedes perderlo todo, ¿vale? Estos, digamos, son nuestros consejos del equipo asesor de Investment Capital, los consejos que aplicamos a nuestros clientes y que también en nuestra escuela de inversión pues te damos de manera totalmente gratuita, ¿vale? Pues gracias por tu atención y si quieres invertir pues puedes contactar por email a info@mdinvestmentcapital.es y nuestros asesores estarán encantados de asesorarte sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Hasta el próximo vídeo de la escuela de inversión.